Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino de casa. Jesús es llamado Rabí por sus discípulos y por la gente en general, incluso los mismos fariseos y escribas. Rabí es un título no formal, no oficial, que significa maestro. Jesús no acudió a ninguna escuela para obtener esa titulación, sino que fue un apelativo que se ganó por la demostración de su sabiduría. Era realmente un maestro, alguien que sabía revelar los misterios ocultos a las mentes no iniciadas, no tan poderosas o tan sobrenaturales. Y concretamente Jesús enseña a través de parábolas y de imágenes. Es el recurso más habitual, que muestra pues una sabiduría verdaderamente extraordinaria, porque todas las realidades materiales son, en verdad, son una sombra de las realidades espirituales más profundas que ellas. Hay como una cierta espiritualidad o un cierto espíritu en todas las cosas que conocemos, las más domésticas, las más ordinarias, que si se saben mirar con los ojos correctos, se transfiguran y se convierten en instrumentos de enseñanzas muy profundas. Y esto hace Jesús habitualmente, y por eso efectivamente es llamado por todos sin ningún tipo de duda un maestro, un gran maestro. En el Evangelio de este próximo domingo, ya el quinto del tiempo ordinario, leeremos dos imágenes que emplea Jesús para ilustrar a sus discípulos cuál es su papel en el mundo. Dos imágenes tomadas de la vida cotidiana que no llamarían la atención si no hubiese un maestro que nos revelase su sentido profundo. Y así les dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. La sal es necesaria para la salud, para la vida, regula la presión arterial o la retención de líquidos, pero sobre todo el Señor no se refiere a esas cualidades relativas a la salud ni tampoco a la preservación de la corrupción de los alimentos, que también para esto se utiliza la sal, sino que se refiere a una propiedad pues muy ordinaria, cotidiana, de la sal de la mesa que se echa a los alimentos para potenciar su sabor o para darle sabor si es que no lo tienen. Esta es una propiedad que hace a la sal pues, que esté al alcance de la mano. En casi todas las mesas hay un salero que hay que utilizar con moderación. Y el Señor pone este ingrediente de la comida como ejemplo de lo que son los discípulos. También ellos han de ser la sal de la tierra, es decir, han de dar sabor a la vida. Un cristiano es alguien que encuentra un sentido, un sabor, un gusto en todo lo que hace. Mientras que una persona sin trascendencia será alguien para el que la vida es sosa. No tiene un sabor incluso amargo. La sal quita la amargura y en ese sentido curiosamente endulza. Mientras que sin Cristo la vida es sosa, porque no llena, porque nunca es bastante, porque siempre decepciona, porque buscamos más gustos más refinados y más fuertes. El cristiano tiene a Cristo y con él encuentra gusto en todo lo que hace, no solo en los platos refinados, gourmet, no solo en esos platos que a las estrellas Michelin les lleva un año el elaborar, rodar y finalmente patentar, sino en la sencilla tortilla de patata o en las verduras
o en cualquier comida doméstica de un pueblecito rural, pobre, donde la sal es un condimento fundamental. También en nuestro caso, con Cristo encontraremos sabor, gusto en todos los platos, en aquellos refinados, delicados, finos, caros, pues muy excepcionales, y en esos otros, en cambio, domésticos, cotidianos, sencillos, que sin la sal pues probablemente no nos abrirían el apetito. Es decir, en todas las situaciones de la vida. Esta es la primera imagen que emplea el Señor para explicar a los apóstoles, al cristiano, cuál es su misión: ser sal, dar sabor, encontrar gusto en todo, en lo grande y en lo pequeño, en la exaltación y en la opresión, en el éxito y en el fracaso. Pero añade el Señor una segunda imagen todavía más poderosa y dice así: vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es algo pues tan normal, tan cotidiano, tan necesario que nos hemos acostumbrado a ella. Pero hemos de pensar cómo era la vida hace mucho tiempo, cuando no existía la luz eléctrica y se ponía el sol, era imposible vivir. Había algunas lámparas de aceite, por ejemplo, en las casas, pero se acabó la actividad profesional o fuera del hogar. La luz es imprescindible para moverse. Entramos en una habitación a oscuras y nos vamos golpeando con los muebles. No podríamos siquiera ir de un sitio a otro sin luz. Y sin embargo, también la luz tiene una acepción negativa, que no es la que propone el Señor para los cristianos. Les dice: vosotros tenéis que ser luz, pero no en el sentido de esa contaminación lumínica que existe en las grandes ciudades y que impide ver el cielo, impide ver las estrellas. Eso es un exceso de luz que mata el espectáculo de la noche estrellada. Ni esos anuncios de neón parpadeantes que transmiten nerviosismo y la necesidad de consumir, un poco de ansiedad. No se refiere tampoco a la luz sobreestimulante de las pantallas, a las que los niños hoy están excesivamente expuestos y que les producen pues tantos malestares de tipo la atención, déficit de atención. Si no poseen esa sobreestimulación, ya no se ilusionan, ya no despiertan la imaginación con cualquier cosa natural, con la contemplación de una florecilla, por ejemplo, o con una música canturreada por su madre, sino que necesitan esa sobreestimulación de la imagen y del sonido. Bueno, no se refiere a ninguna de estas variedades insanas de la luz, sino a esa luz que es referente, que ilumina, que permite vivir. Vivimos en una cerrada oscuridad por causa del pecado, eso desde el principio, pero quizá en nuestro momento histórico esto se ha acentuado todavía un poco más. Existe, por efecto de la globalización y de las nuevas tecnologías, una ideología monocorde y que se impone de manera muy rígida, muy fuerte a todos, y hace que la sociedad sea espiritualmente esté muy fría, sea una glaciación espiritual en nuestro momento. Y en medio de esa oscuridad el cristiano es una luz, es un punto de referencia. Pero la luz del cristiano de la que habla aquí Jesús no es una luz cualquiera, como he dicho, sino que tiene algunas características. Y en primer lugar es una luz que brota de dentro hacia afuera. No es una luz externa como una especie de potente foco que ilumina pues un objeto y hace reconocer fácilmente todos sus defectos o las motas de polvo que pueda tener. El cristiano no es alguien así, alguien antipático que está constantemente recordando el deber, alguien enojoso o al que no se puede mirar de frente porque irradia tanta luz que
que no es imitable. En todo caso podría ser admirable, pero ni siquiera. No es una luz que brota de dentro y que se representa, en el caso de los santos, por esa aureola que les rodea la cabeza. Están habitados por el Espíritu Santo y eso les transforma, les hace brillantes, les hace relucientes, distintos, atractivos, y justamente esa luz del interior hace que no se perciban sus defectos así a primera vista. Cuando uno conoce a un buen cristiano le parece excepcional, luego le conoce más de cerca y ve que tiene defectos como todo el mundo. Pero la primera impresión es esa, una luz que surge de dentro, está habitado, hay alguien. Esa es la primera característica. En segundo lugar, es una luz tenue, que no deslumbra, es una luz amable, que señala el camino, sirve de referencia. Que no es algo que ciegue o que sea antipático. Y se trata de una luz que, aunque no se convierta a nadie, sirve de punto de referencia. Es algo que precisamente por todo esto es bueno. No se puede ocultar en la persona, el cristiano que no reluzca, que no transmita luz, tiene un problema porque está apagado, es como un farol apagado. Pero en cambio, cuando transmite luz, es como una luciérnaga que se va moviendo en la oscuridad y que atrapa la mirada de la gente. Y es posible que nadie la siga, pero alegra la noche, pero ilumina el lugar, pero sirve de referencia, pero despierta la esperanza. Es algo bueno en sí mismo, no es instrumental. No es para otra cosa, es la misión del cristiano, es ser luz del mundo. Es una luz interior, por tanto, pero serena, modesta y en mitad de la oscuridad, que sirve de referencia para quien quiera. Como decía Benedicto XVI en un encuentro con sacerdotes, quien quiera convertirse ha de tener la posibilidad de hacerlo. Y para esto es necesaria los puntos de referencia, a quién dirigirse. Hoy me parece que estamos en un momento, al menos en España, de cambio social hacia la espiritualidad, una espiritualidad de baja intensidad, tipo nueva era, donde las promesas de felicidad del materialismo, pues después de no haberse cumplido, pues provocan decepción y se mira en otra dirección. No de la religión, mucho menos de la Iglesia, porque faltan desde dentro de la Iglesia, desde los cristianos, un mensaje, una comunicación del Evangelio comprensible con las inquietudes del hombre de hoy, con ese deseo de otra cosa. Y esta manera de comunicarse se realiza no verbalmente, estamos en la posverdad, no lo olvidemos, sino perceptible por la vista y por el tacto. De manera semejante a como una llama de un candil ilumina y a la vez calienta la presencia del cristiano allá donde esté, no por sus palabras, sino por sus obras, por su vida, por su felicidad, ilumina y calienta. Bueno, todo esto, ambas imágenes, que son maravillosas, propias del grandísimo rabí Jesús de Nazaret, resumen cuál es la vocación del cristiano. Ser sal, ser luz, es decir, la belleza del cristiano. Es alguien junto al que se está muy bien, porque con él todo se saca gusto a todo, todo tiene sentido e ilumina hasta donde se puede. Y cuando no se puede más allá, ilumina el misterio. Es decir, que más allá está Dios, con su amor que nos lo ha demostrado derramando hasta la última gota de su sangre y por tanto no admite prueba en contrario. Hay un caso entre millones que me gusta, que es el de una madre de familia noruega, Jan Halland, es una profesora de universidad, autora de muchos libros, que es catedrática y madre de 4 hijos y fue viceministra de Asuntos Exteriores de Noruega. Y por las cosas que tiene la vida, pues terminó formando parte del equipo de la Santa Sede
en la Cumbre Mundial del Cairo, en el año 94. Y cuenta cómo al llegar allí conoció al resto de los miembros de la delegación del Vaticano, y le llamó la atención especialmente uno, que llamaba la atención porque trabajaba muy bien, porque no se estresaba como los demás, y sobre todo porque trataba a todos muy bien, y además igual de bien a todos. Y se dijo, este hombre tiene un secreto, y se propuso descubrirlo. Y lo hizo. Lo hizo una noche en que estaba cenando esta persona tan sorprendente, tan brillante, y una tercera, estaban los tres, y allí pues reproduce la conversación que tuvo lugar. ¿Cómo podía trabajar tanto con ese aire agradable y desinteresado? ¿Por qué no se cansaba ni se enfadaba como nos ocurría a los demás? Era uno más, pero al mismo tiempo había algo distinto en su personalidad, sobre todo en su forma de trabajar. Naturalmente no se lo podía preguntar a él directamente, pero comprendí que ese hombre tenía un secreto, y me empeñé en saber de qué se trataba. Surgió la ocasión durante una cena. Éramos 3 personas. La tercera era otra mujer. Recuerdo que hablamos sobre cómo los laicos también tienen una vocación, y que esta vocación es tan importante como la de los clérigos. Es diferente, pero no menor. De toda aquella conversación, que iba a ser una revolución para mi propia vida cristiana, recuerdo sus palabras. Si no encuentras a Dios en medio del mundo, en tu trabajo, en tu vida corriente de todos los días, no lo encontrarás nunca. Tú le sirves cuando lavas la ropa de tus hijos, lo mismo que cuando hablas en las Naciones Unidas. Todo depende de cómo es tu trabajo, y arranca de estar unido a Dios todo el tiempo. Al día siguiente tuve que marcharme porque había dejado a mis hijos con mi marido y tenía que terminar un trabajo. Me fui deprisa al aeropuerto dejando atrás a mis nuevos amigos. Comprendí que mi encuentro con el otro laico había cambiado mi vida, pero no sabía hasta qué punto. Solo sabía que la palabra clave era vocación. Bien, esta es la vocación del cristiano, por tanto. Es la vocación a ser sal y a ser luz. En este comienzo de febrero celebramos la presentación del Señor en el templo, la Candelaria, donde se enciende una vela y como recuerdo de ese acto, de esa ofrenda de Jesús a Yahvé, como estaba indicado en la ley. Pero hay una intuición cristiana que aplica también esa vela y esa luz a la Virgen María, la Virgen de la Candelaria. Y no solamente lleva la vela, sino que ella misma es una candela, es una vela. Basta con mirar a María para que irradie luz, porque irradia luz, porque es bellísima, porque da esperanza, porque se está bien simplemente mirándola, para que también eche un poquitito de sal, un poco de sabor a los sucesos de cada jornada. Somos marianos, si nos parecemos a María, también nosotros seremos sal y luz.